Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naranchaiva narotaman devim saraswatim vyasam tato yayadudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es nuestro verdadero medio de conquista, ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios Narayana, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Nasta prayeso Vadre Sunityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Por asistir regularmente a las clases de Srimad Bhagavatam y prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturbe el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Om Agyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshuru Militan Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistan Estapitan Yanat Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Bandehans Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Iti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Katada Madaya Nagaragramatarine Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunjavadi Pachatyade Satarine Panchakalpataruvyacha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hari Om Tat Sat. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 1, los Manus, administradores del universo. Texto número 1. Sri Rayo Vacha Swayambhu Vasyaha Guru Vansoyam Vistarachruta Yatra Viswasriyan Sargo Manu Nanyam Vadaswanaha. Traducción y significado por Srila Prabhupada aquí. El rey Parikshit dijo: Oh mi querido Señor, Maestro espiritual mío, de labios de tu gracia he escuchado todo lo relativo a la dinastía de Swayambhuva Manu, pero hay otros Manus y deseo escuchar acerca de sus dinastías. Por favor, háblanos de ellas. Texto 2. Oh Brahmana erudito, Sukadeva Goswami, los grandes eruditos de inteligencia perfecta narran las actividades y los advenimientos de la Suprema Personalidad de Dios en diversos manvantaras. Estamos muy deseosos de escuchar esas narraciones. Por favor, háblanos de ello. Significado por Srila Prabhupada. La Suprema Personalidad de Dios manifiesta diversos tipos de encarnaciones, entre las que se cuentan los Guna Avataras, los Manvantara Avataras, los Lila Avataras y los Yuga Avataras, todos los cuales vienen descritos en los Shastras. No se puede aceptar a nadie como encarnación de la Suprema Personalidad de Dios sin referirse a los Shastras. Por esa razón, como se menciona especialmente en este verso, Grinanti Kavaya, las descripciones de las diversas encarnaciones son aceptadas por grandes sabios eruditos de inteligencia perfecta. En la actualidad, y especialmente en la India, hay un montón de sinvergüenzas que se hacen pasar por encarnaciones y confunden a la gente. Por eso,
La identidad de una encarnación debe verse confirmada por las descripciones de los Shastras y por sus actividades maravillosas, como se explica en este verso con la palabra Mahi Yasha. Las actividades de una encarnación no son vulgares, trucos de magia o prestidigitación, sino que son realmente maravillosas. Así, toda encarnación de la Suprema Personalidad de Dios debe contar con el respaldo de las afirmaciones de las Shastras y debe realizar actividades maravillosas. Parikshit Maharaj estaba deseoso de escuchar acerca de los manus de diversas eras. En un día de Brahma hay 14 manus, cada uno de los cuales vive 71 yugas. Así, durante la vida de Brahma hay miles de manus. Texto número 3. Los brahmana erudito, brahmana erudito, ten la bondad de hablarnos de las actividades que la Suprema Personalidad de Dios, el Creador de la manifestación cósmica, llevó a cabo en pasados manvantaras, las que realiza en el presente y las que realizará en manvantaras futuros. Significado por Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita, la Suprema Personalidad de Dios dice que tanto Él como todas las entidades vivientes que se encontraban en el campo de batalla habían existido en el pasado, existían en el presente y continuarían existiendo en el futuro. El pasado, el presente y el futuro existen siempre, tanto para la Suprema Personalidad de Dios como para las entidades vivientes comunes. Nityanan Chetanas Chetananam. Tanto el Señor como las entidades vivientes son seres eternos y conscientes. La diferencia está en que el Señor es ilimitado, mientras que las entidades vivientes son limitadas. La Suprema Personalidad de Dios es el creador de todo, y las entidades vivientes, aunque no son creadas, sino que existen eternamente con el Señor, sus cuerpos sí son creados, mientras que el cuerpo del Señor Supremo no ha sido creado nunca. No hay diferencia entre el Señor Supremo y su cuerpo, pero el alma condicionada, aunque es eterna, es diferente de su cuerpo. Texto número 4. Sukadeva Goswami dijo: te he hablado de Swayambhuva Manu y de la aparición de muchos semidioses. Swayambhuva es el primer Manu de la presente Kalpa de Brahma, en el que ha habido ya 6 Manus. Texto 5. Swayambhuva Manu tuvo 2 hijas, Akuti y Devahuti. Ambas tuvieron por hijo a la Suprema Personalidad de Dios. Akuti fue madre de Yagyamurti y Devahuti de Kapila. Esos hijos tuvieron la misión de predicar acerca de la religión y el conocimiento. Significado por Srila Prabhupada. El hijo de Devahuti se llamó Kapila y el hijo de Akuti Yagyamurti. Ambos enseñaron acerca de la religión y el conocimiento filosófico. Texto número 6. Oh, el mejor de los Kurus, te he hablado ya en el tercer canto de las actividades de Kapila, el hijo de Devahuti. Ahora te explicaré las actividades de Yagyapati, el hijo de Akuti. Texto número 7. Por naturaleza, Swayambhuva Manu, el esposo de Satarupa, no estaba en absoluto apegado al disfrute de los sentidos. Así pues,
abandonó su reino de disfrute de los sentidos y se retiró al bosque con su esposa para practicar austeridades. Significado por Srila Prabhupada. Como se afirma en el Bhagavad Gita 4.2, Evam para praptan iman rayarsayo vidu. Esta ciencia suprema se recibió a través de la cadena de sucesión discipular y los reyes santos la entendieron de ese modo. Todos los manus eran reyes perfectos, rayarsis. En otras palabras, aunque ostentaban el cargo de reyes del mundo, eran grandes santos. Swayambhuva Manu, por ejemplo, era el emperador del mundo, pero no sentía deseos de complacer los sentidos. Ese es el sentido de la monarquía. El rey de un país o el emperador de un imperio deben ser educados de tal forma que por naturaleza renuncien a la complacencia de los sentidos. No se trata de que el rey, por el hecho de serlo, deba gastar dinero innecesariamente en complacer los sentidos. Los reyes, tan pronto como se degradaban y gastaban dinero en la complacencia de los sentidos, estaban perdidos. Algo de esto ocurre en la actualidad. La monarquía se ha perdido y la gente ha creado la democracia, que también está fallando. Ahora, por las leyes de la naturaleza, se acercan tiempos en que las dictaduras causarán dificultades cada vez mayores a los ciudadanos. Si el rey o el dictador individualmente o los miembros del gobierno como grupo no son capaces de mantener sus estados o reinos conforme a las reglas de la Manu Sanjita, no cabe duda de que sus gobiernos durarán muy poco. Texto número 8. Oh vástago de Bharata, Swayambhuva Manu, después de retirarse al bosque con su esposa, permaneció de pie sobre una sola pierna a orillas del río Sunanda. En esa postura, con una sola pierna apoyada en el suelo, se sometió a grandes austeridades durante 100 años. Durante 100 años, mientras realizaba esas austeridades, habló de la siguiente manera. Significado por Srila Prabhupada. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura comenta que la palabra Ambaha significa que recitaba o murmuraba para sí, no que hablaba para que otros lo oyesen. Texto número 9. El señor Manu dijo, el ser vivo supremo ha creado este mundo animado, el mundo material. No es el mundo material quien le ha creado a él. Cuando todo está en silencio, el Ser Supremo permanece despierto como testigo. La entidad viviente no le conoce, pero él lo conoce todo. Significado por Srila Prabhupada. He aquí una diferencia entre la Suprema Personalidad de Dios y las entidades vivientes. Nityon Nityanan Chetanas Chetananán. Según el testimonio de los Vedas, el Señor es el Eterno Supremo, el Ser Vivo Supremo. La diferencia entre el Ser Supremo y el Ser Vivo común está en que con la aniquilación del mundo material, todas las entidades vivientes permanecen en el silencio del olvido, en una condición inconsciente o de sueño, mientras que el Ser Supremo permanece despierto como testigo de todo. El mundo material es creado, permanece durante algún tiempo y finalmente es aniquilado. El Ser Supremo, sin embargo, permanece despierto durante todos esos cambios. Las entidades vivientes, en su condición material, pasan por tres clases de sueño. Un tipo de sueño se da
cuando el mundo material está despierto y es impulsado a actuar. Es un soñar despierto. Las entidades vivientes también sueñan cuando están dormidas. Y la tercera clase de sueño, la inconsciencia, se da durante la aniquilación, cuando el mundo material pasa al estado no manifiesto. Por lo tanto, en el mundo material las entidades vivientes están siempre soñando, sea cual sea su estado. Sin embargo, en el mundo espiritual todo está despierto. Texto número 9. Dentro del universo y en su aspecto de superalma, la suprema personalidad de Dios se encuentra en todas partes, allí donde haya seres animados o inanimados. Por lo tanto, solo debemos tomar lo que nos ha sido asignado. No debemos desear apoderarnos de la propiedad ajena. Significado por Srila Prabhupada. Tras explicar que la suprema personalidad de Dios es trascendental, Swayambhuva Manu, para instruir a los hijos y nietos de su dinastía, explica ahora que todo lo que existe en el universo es propiedad de la suprema personalidad de Dios. Las instrucciones de Manu no son solo para sus hijos y sus nietos, sino para toda la sociedad humana. La palabra sánscrita manusya, hombre, se deriva de la designación Manu, pues todos los miembros de la sociedad humana son descendientes del Manu original. A Manu se le menciona también en el Bhagavad Gita 4.1, donde el Señor dice: Imam vivasvate yogam proktavan aham avyayam vivasvam manave pradha manur ikshvakave pravim. Yo enseñé esta ciencia imperecedera del yoga al dios del sol, Vivaswan, y Vivaswan se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad, y Manu a su vez se la enseñó a Ikshvaku. Swayambhuva Manu y Vaivaswata Manu tienen deberes semejantes. Vaivaswata Manu nació de Vivaswan, el dios del sol, y su hijo fue Ikshvaku, el rey de la tierra. A Manu se le considera el padre original de la humanidad, y por lo tanto la sociedad humana debe seguir sus instrucciones. Swayambhuva Manu enseña que todo lo que existe no solo es el mundo espiritual, sino también en el mundo material. Swayambhuva Manu enseña que todo lo que existe, no solo en el mundo espiritual, sino también en el mundo material, es propiedad de la Suprema Personalidad de Dios, que está en todas partes en forma de la superconciencia, como se confirma en el Bhagavad Gita 13.3. Kshetragyam chapimam vidhi sarva kshetreshu bharata. El Señor Supremo existe en forma de la superalma en cada campo, o en otras palabras, en cada cuerpo. El alma individual recibe un cuerpo con el que vivir y actuar conforme a las instrucciones de la personalidad suprema. Por lo tanto, la persona suprema también existe dentro de todos los cuerpos. No debemos pensar que somos independientes. Por el contrario, debemos entender que se nos ha asignado una determinada parte del conjunto de la propiedad de la Suprema Personalidad de Dios. Esa comprensión nos llevará al comunismo perfecto. Los comunistas piensan en función de sus propias naciones, pero el comunismo espiritual que aquí se enseña no funciona solamente a escala nacional, sino a nivel universal. Nada pertenece a ninguna nación ni a ninguna persona individual.
todo pertenece a la Suprema Personalidad de Dios. Ese es el significado de este verso. Atmavasyam idam viswam. Todo lo que existe en el universo es propiedad de la Suprema Personalidad de Dios. La teoría comunista hoy vigente, así como la idea de las Naciones Unidas, puede reformarse y de hecho corregirse mediante la comprensión de que todo pertenece a la Suprema Personalidad de Dios. El Señor no es creación de nuestra inteligencia, por el contrario, Él es quien nos ha creado a nosotros. Atmavasyam idam viswam. Isavasyan idam sarvam. Este comunismo espiritual puede resolver todos los problemas del mundo. A partir de las escrituras védicas, debemos aprender que tampoco el cuerpo es propiedad del alma individual, sino que ésta lo ha recibido conforme a su karma. Karma nadai benetrena yantur dejo papa tayem. Las 8.400.000 distintas formas corporales son máquinas que se dan al alma individual. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 18:61. Isvara sarvabhutanam hride deshe arjunatistati brahmayam sarvabhutani yantrarudani mayaya. El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, oh Arjuna, y dirige los movimientos de todas las entidades vivientes que están situadas como en una máquina hecha de energía material. El Señor, en la forma de la superalma, reside en el corazón de todos y observa los deseos del alma individual. El Señor es tan misericordioso que da a la entidad viviente la oportunidad de disfrutar de diversidad de deseos en cuerpos adecuados, que no son otras cosas que máquinas. Yantrarudani Mayaya. Esas máquinas están construidas con los elementos materiales de la energía externa y con ellas la entidad viviente disfruta o sufre conforme a sus deseos. Es la superalma quien brinda esa oportunidad. Todo pertenece a la Suprema, todo pertenece al Supremo y por lo tanto no debemos usurpar la propiedad ajena. Tenemos tendencia a construir muchas cosas en nuestros días, especialmente se construyen rascacielos y se inventan muchas comodidades materiales. Sin embargo, debemos saber que nadie más que la Suprema Personalidad de Dios puede fabricar los Sin embargo, debemos saber que nadie más que la Suprema Personalidad de Dios puede fabricar los constituyentes de los rascacielos y las máquinas. El mundo entero no es otra cosa que una combinación de los 5 elementos materiales: Teyo, Varim, Nidan, Yata, Vinimaya. Los rascacielos son una transformación de la tierra, el agua y el fuego. Los ladrillos son tierra y agua combinadas y sometidas a la acción del fuego. Y los rascacielos, en esencia, son una construcción alta de ladrillos. Tal vez el hombre fabrique los ladrillos, pero no puede fabricar los constituyentes de los ladrillos. Por supuesto, como operario, el hombre puede aceptar un salario de la Suprema Personalidad de Dios. Eso es lo que aquí se afirma. Tena tiaktena bunjita. Podemos construir un gran rascacielos, pero ni el constructor, ni el comerciante, ni el obrero
pueden reclamar el derecho de propiedad sobre él. Ese derecho le corresponde a la persona que ha financiado el edificio. La suprema personalidad de Dios ha fabricado el agua, la tierra, el aire, el fuego y el cielo, y nosotros podemos utilizarlos y recibir un salario. Tena tiactena bunjita. Sin embargo, no podemos reclamar el derecho de propiedad. Eso es comunismo perfecto. Nuestra tendencia a construir grandes edificios solo debe emplearse para construir templos grandes y opulentos, para instalar en ellos la deidad de la suprema personalidad de Dios. Entonces, nuestro deseo de construir se verá satisfecho, puesto que toda propiedad pertenece a la suprema personalidad de Dios. Todo debe ser ofrecido al Señor y nosotros solamente debemos tomar prasadam. Tena tiactena bunjita. No debemos pelear entre nosotros para tomar más de lo que necesitamos. Narada dijo a Maharaj Yudhishthira: Yava brillata yataran, tava swatwan hi dehinan. Adikanjo vimanyeta sa no dandan arhati. Es lícito asumir la propiedad de las riquezas necesarias para mantener juntos el cuerpo y el alma, pero quien aspire a mayores propiedades debe ser considerado un ladrón y merece el castigo de las leyes de la naturaleza. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 14, texto 8. Es indudable que necesitamos que se nos mantenga en lo que se refiere a comer, dormir, aparearnos y defendernos. Ahar nidra vayam maituna. Pero podemos ver que el Señor Supremo, la Suprema Personalidad de Dios, ha provisto de lo necesario para vivir incluso a las aves e insectos. ¿Por qué iba a negárselo a los seres humanos? No hay necesidad de crecimiento económico, se nos ha dado de todo. Por lo tanto, debemos entender que todo pertenece a Krishna. Y conforme a esa idea, debemos aceptar el prasada. Pero quien trata de apoderarse de lo que corresponde a otros es un ladrón. No debemos aceptar más que lo que realmente necesitamos. Por lo tanto, si llega a ocurrir que recibimos una gran cantidad de dinero, siempre debemos considerarlo propiedad de la Suprema Personalidad de Dios. En el movimiento para la conciencia de Krishna recibimos el dinero que necesitamos, pero nunca debemos pensar que nos pertenece. Su propietario es la Suprema Personalidad de Dios y debe repartirse con ecuanimidad entre los trabajadores, los devotos. Ningún devoto debe creerse dueño de ningún dinero y de ninguna propiedad. Aquel que piensa que alguna parte de este enorme universo le pertenece a alguien debe considerarse ladrón y merece el castigo de las leyes de la naturaleza. Dai vigie shagunam allí, mama maya duratiya. Nadie puede pasar por encima de de la vigilancia de la naturaleza material u ocultarse u ocultarle sus intenciones. Si la sociedad humana de manera ilegal proclama que el universo le pertenece parcial o completamente, toda ella en su conjunto será maldecida como sociedad de ladrones y será castigada por las leyes de la naturaleza. Muy bien, vamos a parar aquí.
Les deseamos un excelente día y continuamos el día de mañana con el texto número 11. Hare Krishna.